Para quien no me conoce, el doctor Cataldo, me gustaría compartir un poquito la experiencia del tratamiento de la sinusitis crónica, los nuevos conceptos que vinieron en boga ahora en 2020 con la guía EPOS 2020. Ya tuvimos una presentación, doctor Luciano, brillante, sobre un resumen de la guía EPOS, pero ahora nos vamos a atentar un poquito más específicamente a los tratamientos. No nos olvidemos los otros diagnósticos de sinusitis, la sinusitis aguda, la sinusitis postviral y las sinusitis agudas recurrentes, pero nuestro enfoque hoy día es básicamente el tratamiento de la sinusitis crónica. ¿Por qué tratar una sinusitis crónica? Lo primero y más importante, por el impacto de la calidad de vida de nuestros pacientes. En estudios de calidad de vida llega a ser más severo que angina y que enfermedades pulmonares crónicas. Segundo, económicamente el ausentismo por la sinusitis crónica es muy elevado y viene en ascenso, lo que lleva a un decréscimo del 40% de productividad de la persona que se ve afectado por esta patología. Si hacemos cálculos tanto en Europa cuanto en Estados Unidos, básicamente los costos son elevadísimos, pensando solo en costo de tratamiento, no pensando en costo de lo que el paciente deja de generar, y costos generales de 10 a 13 mil millones de dólares, y un costo total de sobre 20 mil millones de dólares año, lo que es una fortuna básicamente. Ya empezamos con cosas nuevas. La sinusitis crónica antiguamente se consideraba como una enfermedad aislada, una patología de los senos paranasales, sin muchas otras relaciones, y con el tiempo fuimos viendo que la genética juega un papel fundamental, la sensibilidad a aspirina, las diferentes antígenos de compatibilidad de los pacientes, o por lo tanto su inmunidad, la microbiota que ese paciente presenta, trasplante mucociliar alterado, la fibrosis quística, asma, superantígenos, osteitis, biofilms, las sinusitis odontogénicas secundarias, las sinusitis derivadas de enfermedades sistémicas como Churg-Strauss, los iatrogénicos después de muchas CEF mal llevadas y mal conducidas, y finalmente el papel de los hongos. Entonces ya nos damos cuenta que la sinusitis crónica tiene todo menos aislada en un contexto general y muchos factores predisponentes asociados. Su clasificación histórica era básicamente por fenotipía. ¿Por qué insisto en eso? Porque ahora nosotros nos vamos a fijar mucho más en endotipía que en fenotipía. Cuando empezamos a estudiar la sinusitis, estoy hablando del año 2000, un poquito antes, sinusitis crónicas, lo que estaba en boga era un cuadro inflamatorio no poliposo, donde mucha secreción purulenta, paciente muy sintomático con cefalea, descarga posterior, o en el otro extremo, los pacientes con pólipos, donde era un grupo gigante donde no se identificaba claramente cuál era el origen de ese pólipo. Todo era pólipo. Con el tiempo y con las novedades empezamos a entender que la endotipía, o sea, tipo TH1 o TH2 de respuesta linfocitaria, bien digo, con una tendencia más de activación eosinofílica en los pacientes con poliposis y neutrofílica tendencia en pacientes TH1, empieza a marcar mucho más la importancia de la endotipía que la fenotipía en estos pacientes. Pero, ¿cómo explicar en los pacientes con pólipos que también son TH1 y tienen poliposis? Obviamente que los pacientes TH2, que lo estamos viendo acá abajo, que son interleucina 5 positivas, tienen mucho más poliposis, llegando a un 100% cuando tienen todas las activaciones como IgE elevada, superantígeno de IgE, y la proteína eosinofílica catiónica. Pero ¿cómo explicamos esto? Básicamente porque tenemos que volver nuevamente a la endotipía. Estos pacientes que expresan todos estos marcadores, básicamente tienen un riesgo de hasta 50 o 60%, igual siendo TH1, de tener poliposis. Y empezamos a entender entonces la enfermedad de una manera distinta, como un continuo de enfermedad, donde tenemos, todavía la clasificación va a ser esa, pacientes tipo 2, básicamente con características TH2, que significan eosinofilía, aumento de respuestas TH2 predominantes, enfermedades concomitantes como asma, rinosinusitis crónica, rinosinusitis fúngica alérgica, o la enfermedad derivada de aspirina, exacerbada por aspirina, cuyos mediadores son interleucina 5, interleucina 13 y interleucina 14. Los pacientes no TH2, que estarían en el otro extremo de este abanico, de este continuo de enfermedad, tendrían respuesta neutrofílica
con respuesta a TH1 exacerbada, TH17, que algunos lo consideran como TH3, y una respuesta a TH2 reducida, o sea, con baja eosinofilia y baja activación de esa interleucina que discutimos antes. Pero la activación sería interferón gamma, interleucina 718 elevada, TNF-alfa elevado y las familias de la IL-12 también elevadas. Características de enfermedades: rinosinusitis crónica sin pólipos, pero podemos ver que en el continuo pueden presentar pólipos cuando expresan muchos mediadores, y la rinosinusitis crónica con pólipos, como dije, no eosinofílica. Y ahí empezamos a notar una diferencia. Tiene pólipos, pero sus pólipos no son eosinofílicos, son pólipos neutrofílicos, que es lo que vimos prácticamente en la población asiática. Y ahí, en resumen rápido, el nuevo concepto es que en la endotipía, perdón que está en portugués, pero la endotipía es más importante que la fenotipía, porque esto lo llega a la fenotipía. Pero lo que pasa es que la remodelación, que nos hablaba previamente, es la etapa más importante. Entonces, empezando en un principio, tenemos un huésped, un paciente que tiene sus características inmunes, su ambiente, que vive en un ambiente húmedo, lleno de hongos, por ejemplo, distinto que alguien que vive en un ambiente desértico, y este paciente con sus características inmunológicas sufre un rompimiento de barrera, básicamente la mucosa sinusal de la mucosa nasal, y se activa entonces un endotipo que puede ser una respuesta TH2 o TH1 o cualquier variante en el medio de esas dos, donde con la remodelación va a entonces a desarrollar su fenotipo, que puede ser poliposo, no poliposo, unilateral, fúngico alérgico, suma y sigue, asociado a enfermedades de la vía aérea inferior. ¿Por qué? Porque existe el concepto de vía aérea integrada, que también es una novedad, eliminando completamente la condición que la rinosinusitis crónica es una enfermedad aislada. No lo es. Pacientes con asma y rinosinusitis crónica con pólipos sabemos que tienen peor pronóstico porque tienen toda la vía aérea inflamada. ¿Y cómo queda la clasificación por la EPOS 2020? Yo voy a pasar volando con esto porque Luciano ya lo comentó. Básicamente, una clasificación anatómica, el endotipo como determinante de los tipos de fenotipias. Entonces podemos tener cuadros con pólipos, con sinusitis aislada, pensando en sinusitis primaria siempre, obviamente, o neosinofílica, dependiendo del tipo de respuesta endotípica y si es localizada y difusa. Entonces vamos a empezar. Primero, no hay causas secundarias o sistémicas, que la vamos a ver más adelante. Esta puede ser localizada y por lo tanto unilateral, con respuestas tipo 2. Característica clásica de esto, la rinosinusitis fúngica alérgica que acomete etmoides, maxilar o efenoide. Rinosinusitis crónica primaria, localizada, no tipo 2, la sinusitis aislada, primaria, ¿ya? Sinusitis maxilar, cierre del complejo ostomiatal. La difusa bilateral, que esta es la más frecuente, la más conocida. Tipo 2, ahí tenemos la rinosinusitis crónica con pólipos, la rinosinusitis fúngica alérgica de nuevo aparece acá porque puede ser difusa, y una novedad que es básicamente la sinusitis crónica con comportamiento central, que básicamente no acomete senos maxilares y básicamente queda en la región etmoidal principalmente. Y no, tipo 2, la rinosinusitis crónica neosinofílica. Ejemplos de eso en escáner: la rinosinusitis crónica con pólipos, básicamente difusa bilateral, la enfermedad de compartimento central, donde se preserva básicamente frontal, efenoide y maxilar, y la sinusitis aislada, donde vemos claramente el cierre del complejo ostomiatal, principalmente acá en el seno maxilar derecho. Entonces, básicamente las fenotipías las estamos asociando a las endotipías y las podemos reconocer en nuestros distintos hallazgos de escáner, por ejemplo. Y las sinusitis secundarias, también voy a pasar rápido, también se califican anatómicamente, endotípicamente, si ya son secundarias a enfermedades obviamente sistémicas. Entonces tenemos desde los cuadros ontogénicos, la bola fúngica, los tumores, como esto, inconfundible. Tenemos las enfermedades crónicas como la fibrosis quística o la enfermedad de Silo inmóvil. Tenemos las enfermedades sistémicas reumatológicas como Schurg-Strauss y Wegener, que son las poliangiitis, la granulomatosis con poliangiitis, o
la granulomatólisis con poliangiitis eosinofílica. Y también la inmunodeficiencia selectiva, deficiencia de IgG4, IgA, secretora salival o otras alteraciones de inmunidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una sinusitis odontogénica. Si ustedes se dan cuenta que hay una falla en el hueso por la retirada de la pieza dental, aquí sería probablemente el primer molar, y tenemos una sinusitis aislada. Y la enfermedad de Wegener, donde tenemos acometimiento básicamente ya lesión del tabique y acometimiento con osteitis reacción ósea en el seno maxilar. Y a lo que nos interesa que vamos a los tratamientos. Es importante recordarse que la guía EPOS básicamente es una guía de apoyo de un flujograma, tanto diagnóstico cuanto tratamiento. Existen varias otras, incluyendo una nuestra que humildemente quise colocar. Por lo tanto, no tenemos que quedar congelados con lo que dice la guía EPOS. Lo usamos como guía, lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Y nunca nos podemos olvidar de cuáles son nuestros objetivos de tratamiento. Entonces, lo primero, mejorar síntomas de pacientes. Nosotros no tenemos que mejorar escáner, tenemos que mejorar síntomas de pacientes. Darle más calidad de vida a través de la reducción de pólipos, de su inflamación, la prevención y reducción de recurrencias que también impacten mejor calidad de vida y, por último, bajar el impacto económico. Pero para eso, de los tratamientos que estamos usando, tenemos que saber cómo comparamos esos resultados. Y aquí está el SNOT 22, que fue traducido por la doctora Valdés el año pasado, ya en español y validado, que los estamos usando para manera de ver cómo responden nuestros pacientes a nuestros tratamientos, nuestros pequeños cambios de tratamiento y qué respuesta ellos tienen. Esto nos permite comparar resultados. Si nos decimos que esto es fantástico, no es fantástico, pero todavía es la mejor herramienta que tenemos para poder comparar estos resultados. Y aquí está la doctora Valdés. Bien, el tratamiento entonces, siguiendo guía EPOS y otros flujogramas de tratamientos, basa en tratamiento médico, que le pusimos correctamente tratamiento médico apropiado. Si usted se acuerda de la clase de Luciano, correctamente nos colocó que previamente usamos la terapia máxima, que era harto nebulosa, y el tratamiento médico apropiado, que es un poquito más claro para que nos guiara cómo empezamos el abordaje de estos tratamientos de rinosinusitis. El tratamiento quirúrgico, básicamente estamos hablando de las FES, los tratamientos con biológicos, son anticuerpos monoclonales, y la desensibilización de aspirina para los pacientes que tienen un diagnóstico específico, que antiguamente lo conocemos como tríada de Samter, que es básicamente una enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Cuando hablamos de los síntomas, eso está en portugués, lo traducí todo eso, básicamente lo que queremos usar como parámetro de que nuestro paciente está mejorando, que también tenemos que tener parámetros de cómo está mejorando, lo vamos a considerar controlado, parcialmente controlado o no controlado con lo que sigue. Básicamente, si todos estos criterios, sin obstrucción nasal, sin rinorrea posterior, sin dolor facial o mínimo dolor facial, olfato mínimamente alterado o normal preferentemente, sin alteraciones de sueño, que es un criterio importante, y la endoscopía una mucosa sana, sin formación de pólipos en los casos TH2, y sin uso de corticoides orales o antibióticos en el periodo estudiado, lo vamos a considerar a este paciente controlado. Este 2 significa que básicamente el paciente en una escala de EVA tiene menos de 5 puntos. Cuando el paciente está parcialmente controlado, al menos uno de los síntomas tiene una escala EVA sobre 5. Y cuando no está controlado, 3 o más síntomas tienen una escala EVA sobre 5, la escala visual analógica y la escala EVA por si acaso, sobre 5, y es considerado no controlado, y principalmente cuando le damos tratamiento de rescate, que son corticoides orales, y este paciente deja de responder hasta esos tratamientos. Entonces eso lo vamos a considerar como paciente controlado, parcialmente controlado o no controlado. Entonces estamos claros que tenemos criterios ahora de cómo vamos a seguir esos pacientes. Y siguiendo el flujograma guía EPOS, empezando por las novedades, que son bien interesantes, por la primera vez se pone un autocuidado del paciente usando drogas que están en over the counter, que, o sea, que la puede comprar sin receta médica. Primer comentario, tiene que tener uno de estos, o mínimamente uno de estos dos síntomas principales, que es obstrucción nasal y una rinorrea preferentemente más clara, asociado a algún otro síntoma como dolor facial,
reducción del olfato o pérdida completa del olfato, y muy, muy importante que estos síntomas tengan más de 12 semanas, porque si no nos estamos hablando de una rhinosinusitis crónica. ¿Me escuchan perfecto? ¿O todo bien? No, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces ahí empieza una novedad que básicamente son los autocuidados, donde está la autoeducación, y aquí entra la e-health, que básicamente la telemedicina, los conocimientos que los pacientes de atención, de los médicos, perdón, de atención primaria le pueden brindar a estos pacientes. Primer abordaje, básicamente lavados nasales y spray nasal, los corticoides intranasales, o otros medicamentos que son over the counter, básicamente descongestionantes sistémicos, como con la oximetazolina, o antihistamínicos que los venden en Estados Unidos sin ningún tipo de control. Evitar, obviamente, antibióticos, vamos a ver más adelante que esto no funciona, y evitar los factores de exacerbación. El factor de exacerbación más común que se tiene que indicar a esos pacientes: evitar contacto con fenómenos alérgicos que podrían, o factores irritativos como cigarro, por ejemplo, o alcohol, que podrían aumentar exacerbación de estos síntomas. Este paciente se observa por 6 a 12 semanas él mismo, o en contacto con telemedicina. Si tiene malos resultados, empieza a medicina general ya presencial. Básicamente, el colega evalúa estos síntomas, todavía no tenemos un examen otorrinolaringológico específico, y le prescribe básicamente corticoides intranasales, y si lo está usando puede ocupar otros medicamentos como descongestionantes sistémicos o tópicos. La educación y el compliance básicamente es que el paciente use correctamente los medicamentos de la manera adecuada por el tiempo adecuado. Seguimos evitando antibióticos, y tiene que chequear y tratar ahí sí comorbilidades o factores de descompensación. Nuevamente, 6 a 12 semanas de evaluación, y solo ahí, si tiene mala respuesta, es que va a buscar la atención secundaria, donde entramos nosotros. Siempre en todas las guías de evaluación y de tratamiento de sinusitis, la presencia de los señales de alarma que están acá es obligatoria, porque esto básicamente transforma una infección crónica en un cuadro de urgencia. Finalmente, el tratamiento secundario, donde llegamos nosotros, vamos a reconocer y vamos a confirmar si efectivamente se trata de una sinusitis crónica. Entonces vamos a chequear los tratamientos que se hicieron, cuáles son las comorbilidades del paciente, porque el paciente puede tener, por ejemplo, una enfermedad reumatológica, no fue evaluada, y eso cambia completamente nuestro diagnóstico. Y ahí sí, una historia de otorrinolaringología completa, y entra nuestro primer abordaje, que es prácticamente mandatorio, que es la endoscopía nasal. Se dieron cuenta que hasta aquí no pedimos ni un escáner. Diagnósticos: si es difusa bilateral, si es localizada unilateral, o si no es una sinusitis. Y si no es una sinusitis, ahí sí tenemos que pedir un escáner, porque podemos pensar alguna otra cosa. Viendo el escáner negativo, volvemos a repensar nuestro diagnóstico acá arriba. En un caso de difusa bilateral, ya la vamos a discutir más adelante, y en el caso de unilaterales, hay que ser un poquito cauto para no dejar pasar lesiones que pueden estar creciendo, como por ejemplo algún tumor como el que le mostré a ustedes ahí arriba. Entonces ahí sí que se pide el escáner obligatoriamente si se confirma el diagnóstico, o ya se va a tratamiento específico rápido, o se deriva a quien trabaje con oncología. Y aquí básicamente la guía completa del atendimiento de una rhinosinusitis crónica secundaria, perdón, primaria bilateral. Y si nos vamos aquí a la derecha, lo que vamos a ver acá, que está chiquitito, vemos esto, que son los tratamientos de las rhinosinusitis crónicas secundarias, que tiene un tratamiento distinto de las sinusitis primarias, porque aquí tenemos que considerar enfermedades sistémicas, como principalmente vasculitis o alteraciones inmunológicas. Si llegamos a la conclusión que es una sinusitis primaria, empezamos con básicamente la medicación, la terapia medicamentosa apropiada, que es lo que antes era la terapia máxima, que nos confundió un poquito. Entonces vamos a esteroides nasales, vamos a los lavados nasales, vamos a la educación y compliance nuevamente, y ahí empezamos a considerar los corticoides orales para rescate, para sacar a estos pacientes en un tiempo, vamos a ver más adelante, entre 7
días y 3 semanas. Se evalúa el paciente después de 6 a 12 semanas. La tendencia ahora es prácticamente 12 semanas. Los pacientes se evalúan con 6 cuando tienen alguna complicación en su tratamiento. Y ahí, si este paciente responde mal, si responde bien, ya vuelve, mantiene su terapia adecuada. Si responde mal, ahí empezamos nuestro trabajo de investigación, nuestro trabajo de estudio, donde incluye el escáner, el prick test, el test alérgico, los exámenes laboratoriales, donde principalmente un hemograma para saber eosinofilia y inmunoglobulina E, reconsiderar los tratamientos y el uso correcto de los medicamentos y reconsiderar básicamente los factores de las comorbilidades de estos pacientes. Y ahí podemos, a través del escáner, de la endoscopía nasal, del prick test, reconocer si este paciente tiene una tendencia tipo 2 o no tipo 2. Y ahí vamos a tener distintos tratamientos. Y esto es lo que cambió todo. Básicamente no se trata si tiene o no tiene pólipos, se trata de lo que el paciente tiene como endotipía. Y vamos a hacer tratamientos con brazos distintos. Uno basado prácticamente en uso de corticoides orales, como vemos acá, y cirugía, podríamos ya colocarlo como I cirugía. Y los pacientes con no tipo 2, básicamente que tengan IgE baja y no sean eosinofílicos, uso de macrólidos en largo plazo en los pacientes que tienen mala respuesta a este tratamiento inicial que le dimos. Los tratamientos de antibióticos son secundarios en la línea de tratamiento, ya estamos muy abajo de la línea de tratamiento después de nuestras investigaciones. Los tipo 2, donde pensamos en enfermedad asociada a rinosinusitis fúngica, normalmente pacientes jóvenes que tengan una atopía severa, que tienen respuesta en el prick test positiva para hongos, ya se van directamente, como vamos a ver más adelante, a cirugía o interconsulta que debemos considerar con oftalmo, otorrino, neurocirujano, porque esto puede ser altamente invasivo y rápidamente a cirugía. Entonces esto es el tratamiento apropiado medicamentoso, y estos son los desfechos que vamos a tener que tener dependiendo de los tipos de endotipía. Básicamente, después de una cirugía, nosotros lo acompañamos todas las semanas, pero el tratamiento en sí, saber si el paciente mejoró después de 12 semanas, y se consideran estas terapias adicionales. Lavados con silisol, que es un endulzante, los antibióticos long term, antibióticos de nuevo en el uso postoperatorio en pacientes con tendencia TH1, y empezar a otras investigaciones si tenemos mala respuesta. O sea, pensar si no puede ser una vasculitis que fue mal considerada. Y los pacientes que responden mal a FES, una FES bien hecha, que responden mal a esta terapia, básicamente en pensar las terapias biológicas con anticuerpos monoclonales, la desensibilización en pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, el uso de corticoides en forma de TAPER, o sea, usando en tiempos de 3 semanas más o menos, o repensar en revisión de cirugía. Y aquí en este brazo tenemos lo que se hace en la rinosinusitis fúngica alérgica, que son las cirugías extendidas, tenemos que sacar toda la patología y reconocer prácticamente en los pólipos una eosinofilia absurdamente elevada, la presencia de IFAS y los corpúsculos de Charcot-Leyden característicos de la mucina fúngica alérgica. Y eso entonces es básicamente la espina dorsal del tratamiento derivado de plaquia EPOS y por de la Asociación Americana de Asma y Inmunología. Nuestras estrellas, que son básicamente el tratamiento médico apropiado, son los corticoides nasales. Los 3 que fueron principalmente estudiados son en orden fluticasona, ometasona y budesonida, y las formas de aplicación. Esto es harto interesante porque también cambia mucho el efecto de los corticoides. Si vamos de spray hasta lavados de corticoides, los efectos son considerablemente distintos y mejores con lavados que con corticoides en forma de spray. La evidencia de estos corticoides es tanto en forma de los eluding, que son como devices que se ponen en postoperatorio para que lancen corticoides en tiempo prolongado, tiene evidencia 1A, y los corticoides sistémicos en uso adecuado también tienen evidencia 1A. Hablemos entonces de los corticoides inhalados, las novedades. Esto es básicamente un Exhalation Delivery System de fluticasona. La parte interesante es que dispone más corticoide por más tiempo al cerrar el paladar, como lo estamos viendo acá chiquitito, porque tiene un componente oral que hace con que se eleve el paladar,
y tengo una disponibilidad más completa del corticoide. Esto claramente con los sprays en el estudio de flujograma no se ve una distribución tan homogénea del corticoide. Esto fue inicialmente publicado en 2017 y un extenso trabajo con SNOT-22 con diferencias claras en 2019. Y aquí tenemos básicamente lo que están viendo ustedes acá en naranjita es con 93 microgramas de fluticasona, el amarillito con 186 y el naranjita, perdón, y el más gris con 186 y el amarillito con 372 microgramas de fluticasona. Entonces lo que vemos es que en todos los 4 principales síntomas cardinales hubo una respuesta mejor que con el placebo, y en los 4 fue estadísticamente significante el cambio de aplicación del corticoide en relación al placebo. Y los lavados con corticoides, que nosotros cada vez lo usamos más, todos los residentes que siguen nuestro policlínico, el doctor Rodolfo, el doctor Alfredo, sabe que usamos cada vez más este uso que llega a 1 gramo en los pacientes con pólipos menos responsivos, y a saber que los lavados con corticoides llegan a ser mucho más efectivos que los usos con spray o con gotas. Básicamente, el hecho que eso ocurre es porque el retrolavado es tan importante o más importante que el propio lavado. O sea, si aplicamos por fosa nasal derecha, cuando hace esa vuelta en U y empieza a caer por el otro lado, ahí sí que se absorbe básicamente corticoides que están en dosis más elevadas, y con lavados de arrastre permite una mejor distribución de este corticoide. Entonces las respuestas, y esto es independiente de la guía de EPOS por si acaso, estos trabajos son independientes, con una mejor respuesta entonces lavado con corticoides que con los corticoides nasales inhalados. La irrigación salina, también con alto flujo, los lavados de arrastre. Aquí un comentario que también independiente de la guía EPOS. La guía EPOS tiene evidencia 1A positiva de los lavados nasales, independiente de la rinosinusitis crónica y la endotipía, que no hay ningún beneficio en usar solución hipertónico. Después de varios trabajos estudiados, no hay ningún beneficio de usar solución hipertónica fuera del dolor en el paciente. Aquí está la guía EPOS de estos trabajos que muestran eso, siguiendo con entonces los medicamentos apropiados para nuestro tratamiento. Lo mismo con los corticoides orales, pero tienen que tener un uso adecuado. ¿Cuál es ese uso adecuado? Pacientes que están mal responsivos, como vimos en la diapositiva de qué es lo que consideramos mal responsivos, o sea, tienen un síntoma o 3 o más síntomas respondiendo mal, estamos autorizados a hacer 2 cursos al año en pacientes principalmente TH2, los pacientes parcial o mal controlados, con 7 a 21 días de duración, o sea, dosis más elevadas con 7 días, pueden ser dosis más bajas con 21 días, y se ve que el efecto de la duración del efecto en reducción de los pólipos, en la calificación de pólipos, dura hasta 3 meses. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? En el control inicial de la enfermedad, nuestro primer abordaje, en los pacientes TH2, cuando tenemos poco efecto tienen poco efecto en el score postoperatorio, o sea, para el control postoperatorio los corticoides orales no funcionan. De prolongado de más de 3 semanas, y los efectos colaterales son mucho más severos que los beneficios. Y cuando tenemos más de 3 cursos al año, significa que estamos con nuestro paciente mal controlado, por lo tanto tenemos que repensar otros tratamientos o reoperarlo. Y aquí están las evidencias de la guía EPOS sobre eso. Y con eso terminamos nuestros tratamientos apropiados y vamos a los tratamientos que están en discusión. Esto lo voy a hacer muy rápido. Básicamente los antihistamínicos tienen una muy baja evidencia funcional en pacientes que tienen alergia. Básicamente tengo un prick test positivo, este paciente se va a beneficiar porque es alérgico, no para control de la rhinosinusitis. Si pensamos en control de rhinosinusitis, no es una opción en pacientes, por ejemplo, que no tengan alergias. El uso del uso de antileucotrienos tiene evidencia baja de contraindicación porque no tienen estudios suficientes,
Y aquí tenemos básicamente el estudio de los antileucotrienos, pero cuando vemos este estudio de 2011, este colega encontró una reducción significativa de los síntomas de sus pacientes en relación al placebo, ¿ya? Específicamente la hipersecreción en el bloqueo, básicamente la congestión, y los hallazgos de la endoscopía. Pero esto es un estudio que no fue muy bien controlado, por lo tanto no se considera como una indicación precisa para el control de la rhinosinusitis. Lo que podrían funcionar los antileucotrienos son en pacientes que tienen mala respuesta o no pueden usar, no logran usar los corticoides inhalatorios. Y en nuestro caso, en nuestra experiencia que usamos en el servicio, en pacientes que tienen asma, tienen mejor respuesta que los pacientes que no tienen asma. Y aquí vemos la respuesta en relación a los antihistamínicos, que es un trabajo muy antiguo, en el 98, que mostraba que la cetiricina había reducido básicamente la puntuación en una escala personal de la rinorrea a partir de la 8ª semana, pero eso no hubieron otros trabajos que siguieran esta idea. Los antibióticos, esto es un tema, porque a pesar de tener evidencia negativa para corticoides, antibióticos de tiempo corto de uso, porque eso sí, no hubo ningún tipo de respuesta, o sea, una evidencia débil, pero evidencia contra. También pone evidencia contra, básicamente, los usos de antibióticos en largo plazo, pero eso lo vimos que en TH1 lo usamos y tenemos buenas respuestas. Entonces yo fui a buscar fuera de la guía EPOS algunas explicaciones. Y los antibióticos tópicos, básicamente con los lavados, algunos trabajos muestran que elimina estafilococos mejor que la amoxicilina oral, pero la guía EPOS también lo considera negativo. Nosotros en pacientes que tienen básicamente aumento de secreción usamos algunos lavados con antibióticos mezclados con corticoides, pero existe una evidencia débil contra ese uso. Entonces, lo que sí podemos decir es que a pesar que la guía EPOS tiene una contraevidencia contra el uso de macrólidos en los pacientes TH1, principalmente en posoperatorios, basado en este trabajo, que usó claritromicina, perdonen, este trabajo, que usó claritromicina por 8 semanas, vemos que disminuye las recurrencias y mejora el SNOT-22, perdón, el SNOT-20 era en esa época, en los pacientes que usaron macrólidos en pacientes TH1 o hasta TH2 que usaron los macrólidos después de una cirugía de FES. Aquí está el trabajo, este es el trabajo, el Perich 2014. Bien, y la cirugía. Básicamente, la cirugía nasosinusal, y eso es otra novedad, como lo vi en el flujograma, tiene indicación más precoz. Yo cuando participé en el curso de Stamberger, creí que nosotros íbamos a dejar de operar hasta 2010, 2015, y la verdad pasó lo contrario. A pesar de todos los tratamientos, la cirugía ocupa un papel como parte del tratamiento, una parte importante, pero no único. Claramente ya entendemos que la cirugía no va a curar a nadie, pero le va a mejorar condiciones al paciente hasta para que reciba mejor sus tratamientos. ¿Por qué una cirugía más precoz? Básicamente, la idea de una vía aérea integrada, bajar carga inflamatoria, carga bacteriana y disminuir básicamente el estrés sobre la vía aérea inferior. Y porque claramente le damos mejor calidad de vida a esos pacientes. Las cirugías más específicas de FES, que ahora se describen sin miedo de comentarlas, básicamente es la sinusitis fúngica alérgica, son cirugías más extendidas, son cirugías cada vez más precoz y con evaluación de neurocirugía por la invasión, oftalmología por la invasión orbitaria también, y pensar claramente inmunoterapia con antihistamínicos en dosis más elevadas, porque estos pacientes siempre tienen respuesta positiva o frecuentemente una respuesta positiva alérgica a hongos. Y este es nuestro protocolo. Aquí básicamente nosotros vamos a cambiar este protocolo. Pacientes con IgE alta que le damos doxiciclina no encontramos buenos resultados también, pero sí lo encontramos en pacientes con IgE baja en uso de claritromicina, independiente si en TH1 o TH2. Por lo tanto, la claritromicina con 200 miligramos al día por 3 meses, tenemos una reducción de la inflamación y una mejor respuesta si queremos operarlo o básicamente en calidad de vida de estos pacientes. Y cuando lo estamos preparando para cirugía,
los pacientes todos se benefician con el uso preoperatorio de antibióticos. Así que vamos a cambiar este protocolo, pero vamos a aumentar algunas indicaciones de antibióticos de los macrólidos, yendo contra lo que dice la guía EPOS. Y sobre la cirugía nasosinusal, básicamente, ¿por qué más precoz? Aquí, básicamente, los pacientes que fueron operados en azul, los pacientes que fueron en precocidad, en rojo los que fueron operados en periodo intermediario, y en verde los pacientes que fueron operados tardíamente. Y aquí, básicamente, vemos los resultados, como son mucho más pobres en estos pacientes que fueron operados tardíamente. Por lo tanto, no tengamos miedo de operar, hacemos el diagnóstico, sabemos que las mejores respuestas ocurren en los pacientes que operamos de manera precoz. Rápidamente, los tratamientos con biológicos, no me voy a atentar mucho a eso, se me pasó la hora. Básicamente, los biológicos se ocupan actualmente, de forma general, en pacientes que ya hicieron cirugía endoscópica sinusal, que básicamente respeten estos 3 criterios, o sea, que sea una inflamación tipo 2, que usen corticoides sistémicos, que no logren básicamente mantenerse bien con corticoides sistémicos o que no puedan usarlos, que tengan una pésima calidad de vida con el SNOT 22 de 40 unidades, que es muchísimo, que no tengan básicamente olfato, que tengan hiposmia severa y que tengan diagnóstico asociado de asma. Y ahí están los criterios de evaluación en 16 semanas y después de un año. Tienen que excelente, moderada, pobre y ninguna respuesta a los criterios que le había comentado. Los más importantes están el omalizumab, que fue el primero que empezó, básicamente el paciente que tiene rinosinusitis crónica con pólipos y asma, es un anti-GE, no está indicado por la guía EPOS, tampoco está indicada por la guía del AAI, pero tiene buena respuesta en pacientes asmáticos o pacientes con Churg-Strauss. Aquí está la evidencia de eso. Y el mepolizumab, que ya es un biológico de mejor calidad, pero tampoco indicado específicamente para rinosinusitis crónica con pólipos como enfermedad única y se asocia a otras enfermedades respiratorias. Pero las respuestas con el mapilimumab fueron muy buenas, pero igual no llegaron a alcanzar criterios para que fuera indicado exclusivamente para pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos. No es así con el dupilumab, que es un anti-interleucina 4R, o sea, receptor de interleucina 4 y antirreceptor de interleucina 13, me faltó una R acá, que es el único, gracias a estos trabajos, básicamente tanto del mismo autor de 2016 y 2019, con excelente resultado en todos los criterios, y es el único que es autorizado por la FDA para tratamiento exclusivo de rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Otros están en estudios, un anti-IL-5 y anti-IL-13. La desensibilización con aspirina rápidamente funciona la desensibilización oral, no funciona la desensibilización nasal que se intentó a través de glicina con aspirina, que ha reservado a los pacientes que tienen enfermedad exacerbada por aspirina o exacerbada por que la respuesta más nueva, o sea, la colocación más nueva, con antiinflamatorios no esteroidales. Otros tratamientos, voy a pasar corriendo. Lo que me gustaría comentar es que lo que tiene de promisor en estos otros tratamientos es el uso del silisol, el ácido hialurónico, el miel de manuka, que es un árbol que hay en Nueva Zelanda, y los probióticos que se creían muy promisores, actualmente los 2 papers bien controlados que hicieron, tuvieron respuestas contra el uso de estos probióticos. Y con eso pido muchas gracias, disculpen demora.